Él no es más que un camarero, dijo mi yerno a los invitados de la boda, señalándome con desdén, como si yo fuera una mancha indigna en su mundo de riqueza. Los presentes asintieron, y yo seguí llenando silenciosamente sus copas, pero cuando alguien exclamó, «Dios mío, está en la televisión», mi yerno dejó caer su copa de champán. Entonces él me... Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí en el canal y dejar tu like en el botón del me gusta. Esto me ayuda muchísimo. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Estaré muy agradecido de saberlo. Ese instante lo cambió todo. La caja de regalos se sentía más pesada de lo normal en mis manos. El vestíbulo de mármol de David se extendía ante mí, como una pieza de museo, con sus superficies frías y líneas afiladas. Julia emergió de la cocina, con una sonrisa forzada pero luminosa. «Papá, viniste», besó mi mejilla, y sus ojos se posaron en la caja envuelta. «¿Qué es esto?» «El reloj de tu abuelo», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Pensé que tal vez querrías usarlo en la boda. David salió de la sala de estar, con una copa de vino en la mano, observándome como si hubiera manchado su alfombra persa. Su mirada se detuvo en mis pantalones caqui y mi camisa polo, mi mejor ropa, pero claramente no lo suficientemente buena para sus estándares. «Samuel», su apretón de manos fue rápido y desdeñoso. «¿Todavía trabajas en ese restaurante italiano?» «Sí, en el Bella Vista». Mantuve mi voz neutral. «Antonio ha sido muy bueno conmigo». La atención de David se desvió hacia el regalo. «¿Qué hay en la caja?» Julia se puso de puntillas. «El reloj del abuelo». «Papá, ¿puedo verlo?» Lo desenvolvimos con cuidado, revelando el reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a mi padre. Los ojos de Julia se abrieron de par en par, pero David apenas lo miró. «Vintage», dijo con indiferencia. «Probablemente valga algo para algún coleccionista». El desprecio me golpeó. No se trataba de dinero, se trataba de familia, de historia. Pero antes de que pudiera explicar, la tía María gritó desde el comedor. «¡La cena está lista!». Caminamos hacia la mesa. Otra exhibición de la riqueza de David. Copas de cristal relucían bajo la luz de una elaborada araña. Me senté donde Julia me indicó, sintiéndome cada vez más fuera de lugar entre la decoración costosa. Intenté iniciar una conversación. «La planificación de la boda debe ser emocionante. ¿Cuántos invitados esperan?» David cortó su bistec con precisión quirúrgica. «Queremos algo íntimo. Amigos cercanos, colegas, mis colegas de la firma», agregó Julia. «Los socios de David, la familia». «Por supuesto». «Claro», repitió David, pero algo en su tono me hizo mirarlo. La conversación continuó a mi alrededor. Lugares para la boda, opciones de buffet, arreglos florales. Escuchaba, ofreciendo comentarios ocasionales, pero las respuestas de David se volvían más cortas, sus miradas más penetrantes. Finalmente, dejó caer el tenedor. «Samuel, creo que necesitamos hablar de algo». El tenedor de Julia se detuvo a medio camino de su boca. «David, es sobre la boda», continuó, su voz asumiendo una autoridad corporativa. «He estado pensando en la lista de invitados y en la atmósfera que queremos crear». Mi pecho se apretó. «¿Qué pasa?» «Bueno», David se reclinó en su silla, a gusto. «Mis invitados son gente influyente, ejecutivos de tecnología, capitalistas de riesgo, miembros del ayuntamiento. No es solo una fiesta, es una oportunidad de networking». «David», la voz de Julia sonó como una advertencia. Él la ignoró. «Necesito ser directo, Samuel. Eres un camarero. Mis invitados se mueven en círculos diferentes. Tu presencia sería problemática». Las palabras fueron un puñetazo. Sentí mi cara enrojecer, mis manos apretando la servilleta. Alrededor de la mesa se instaló un silencio pesado. «Él es mi padre», dijo Julia, con voz áspera. «Y lo respeto», respondió David suavemente. «Pero esta boda es una inversión en nuestro futuro. No voy a arriesgar mi reputación por un sentimentalismo mal colocado. Yo crié a Julia», encontré mi voz. «Hacía turnos dobles para pagarle la universidad». «Eso fue admirable», me interrumpió David. «Pero esta es la realidad. Te ganas la vida sirviendo comida. Mis invitados crean empleos, financian startups, influyen en políticas. ¿De verdad crees que perteneces a esta conversación?» La sala dio un ligero giro. Julia decía algo, su voz subiendo, pero la sangre que corría en mis oídos dificultaba la concentración. La tía María se aclaró la garganta, incómoda. David se levantó, su decisión tomada. «Tal vez deberíamos continuar esta discusión en privado. Samuel, ¿me acompañas al balcón?» La puerta corrediza se cerró con un suave clic detrás de nosotros, amortiguando las protestas de Julia adentro. El balcón de David era como todo en su casa, costoso y hecho para impresionar. Debajo de nosotros, los empleados montaban sillas blancas en el jardín, colgando luces entre los árboles. Los preparativos de la boda de mi hija se desarrollaban justo delante de mí. David se paró en la barandilla, el jardín al fondo enmarcándolo como un retrato de éxito. Me quedé torpemente cerca de la puerta,
todavía sosteniendo la caja de regalo. Bonita vista, ¿verdad? Gesticuló hacia las luces de la ciudad más allá de su propiedad. Esta casa me costó 2.3 millones. La boda por sí sola ya está en 200,000. El número me golpeó como una bofetada. ¿200,000? Nunca había visto tanto dinero en mi vida, y mucho menos gastado en un solo día. ¿200? Comencé. ¿1,000? Sí. La sonrisa de David era fría. Las flores cuestan 15,000. El fotógrafo otros 8,000. El vestido de Julia, 12,000. Cada valor era un recordatorio de la distancia entre nosotros. Observé a los trabajadores de abajo arreglando sillas que probablemente valían más que mi alquiler mensual. Yo pagué la universidad de Julia, dije. Mi voz baja pero firme. 4 años en Berkeley, trabajando en turnos dobles, ahorrando cada propina, para su apartamento cuando se graduó o para su coche. Eso fue antes. La interrupción de David fue abrupta. Es ahora. Ella es mi responsabilidad. Y te digo, tu presencia en esta boda sería una vergüenza. Las palabras me quemaron. Miré el regalo en mis manos. El reloj de mi padre que parecía tan significativo hace 1 hora. No puedes simplemente, puedo y lo haré. David se acercó, su voz bajando a un susurro. ¿Entiendes lo que significa este día? El senador Williams estará allí, el alcalde. CEOs cuyas empresas pueden cambiar el futuro de Julia. ¿Y qué quieres? ¿Servirles bebidas? A través de la puerta de cristal, podía ver a Julia caminando de un lado a otro en el comedor, su rostro contorsionado por la preocupación. Seguía mirando hacia el balcón, pero no hizo nada para intervenir. «Ella es mi hija», dije. «Ella es mi prometida». La voz de David fue definitiva. «Y no voy a dejar que conviertas su boda en un acto de caridad. No se trata de sentimiento familiar, Samuel. Se trata de proteger lo que importa». Los trabajadores de abajo casi terminaban de arreglar las sillas, fila tras fila de asientos blancos, todos mirando hacia un altar donde mi hija se casaría con este hombre, donde a mí no se me permitiría sentarme. Bien, la palabra salió casi inaudible. «No iré». La expresión de David no cambió, pero noté un destello de satisfacción en sus ojos. «Me alegro de que nos entendamos». Me di la vuelta hacia la puerta, la conversación claramente terminada. Mi reflejo en el cristal parecía viejo, derrotado. Detrás de mí, David permaneció en la barandilla, probablemente ya planeando qué persona importante se sentaría en lo que debería haber sido mi lugar. «Samuel», su voz me detuvo en la puerta. «Deja el reloj. Julia no debería ser cargada con recordatorios de complicaciones». Me detuve, la mano en la manija. La caja de regalos se sentía demasiado pesada. Sin mirar atrás, entré. Pasé por la mirada interrogante de Julia y la expresión preocupada de la tía María, y llegué a la puerta principal antes de que Julia me alcanzara. «Papá, espera, está bien, cariño». Besé su frente, aún sosteniendo el reloj sin envolver. «Felicidades por el compromiso». Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, el peso del rechazo de David instalándose en mis huesos como el frío del invierno. El camino a casa me llevó a través de 3 mundos diferentes. El vecindario de David, con sus jardines impecables y portones electrónicos, dio paso a los suburbios de clase media. Luego, finalmente, a mi parte de la ciudad, donde los edificios de apartamentos se apiñaban como viejos amigos compartiendo espacio. Mi edificio no tenía portero, ni vestíbulo de mármol, solo una entrada con luces fluorescentes y buzones que no habían sido pintados en años. Subí 2 tramos de escaleras, sintiendo mis piernas más pesadas con cada paso. Dentro de mi apartamento de una habitación, el silencio era total. Ninguna obra de arte costosa en las paredes, ninguna copa de cristal atrapando la luz de lámparas de diseño, solo fotos de Julia a varias edades, graduación, cumpleaños, mañanas de Navidad, cuando el dinero era escaso, pero la felicidad era abundante. Puse la caja del reloj en la mesa de la cocina y la miré fijamente. El reloj del abuelo había pasado por 3 generaciones de hombres de la familia Collins. «Algo para un coleccionista», había dicho David, como si su único valor fuera monetario. La calculadora estaba en el cajón de mi escritorio, debajo de facturas viejas y cupones caducados. La tomé y comencé a sumar. La Universidad de Julia, 42,000 al año. Alojamiento y comida, 18,000 anualmente. Su coche, el pago inicial de 3,000 de mis ahorros. El depósito de seguridad del apartamento cuando se mudó, otros 2,000. Los números se mezclaban. Más de $200,000 ganados una mesa a la vez, una propina a la vez, 20 años de turnos dobles, pies doloridos y sonrisas educadas a clientes que apenas me veían como un ser humano. Mi celular vibró. El nombre de Julia apareció en la pantalla. «Papá». Su voz estaba ronca de lágrimas. «Siento mucho lo de esta noche». «Está bien, cariño. No está bien. David no tenía derecho a hablarte así. Eres mi padre. Deberías estar en mi boda». Cerré los ojos, escuchando su dolor. «A veces la vida no es justa, Julia, pero encontraré la manera de estar allí para ti». «¿Cómo?». David dijo lo que dijo. No va a cambiar de opinión. Por la ventana de mi dormitorio,
Podía ver las luces del centro de la ciudad, donde el Bella Vista se encontraba entre docenas de otros restaurantes, donde trabajé durante 15 años, invisible en mi chaleco negro y camisa blanca, sirviendo a personas que nunca aprendieron mi nombre. No te preocupes por eso, le dije. Solo concéntrate en ser feliz. Es todo lo que siempre quise. Después de que colgamos, me senté en la oscuridad, pensando en las palabras de David. Te ganas la vida sirviendo comida, como si eso me hiciera menos persona, menos digno de presenciar la boda de mi propia hija. Fui a mi armario y saqué mi uniforme de trabajo, pantalones negros, camisa blanca, chaleco negro, el traje de invisibilidad que pagó el camino de Julia por la vida. ¿Cuántas cenas importantes serví? ¿Cuántos invitados ricos hice sentir cómodos mientras permanecía completamente olvidable? El uniforme se sintió diferente en mis manos esta noche, no como un símbolo de servidumbre, sino como una armadura, como una posibilidad. David tenía razón en una cosa. Yo era solo un camarero, pero cometió un error crucial. Olvidó que los camareros son invisibles. Nos movemos a través de eventos importantes, sirviendo a los poderosos, escuchando sus conversaciones, presenciando sus momentos privados. Somos parte del telón de fondo, esenciales, pero desapercibidos. Sostuve el chaleco negro, estudiando sus líneas simples. Mañana, llamaría a Antonio y le pediría un favor, no como Samuel Collins, padre de la novia, sino como Samuel Collins, el camarero experimentado que sabía cómo desaparecer entre la multitud. David quería proteger su precioso evento de networking de la vergüenza de mi presencia. Nunca sospecharía que el hombre que llenaba las copas de vino de sus invitados podría ser la misma persona que humilló en su balcón. La caja del reloj atrapó la luz de mi lámpara de noche, su superficie dorada brillando con promesas. El reloj del abuelo, marcando momentos importantes. Pronto, marcaría el momento en que un padre recuperó su lugar en la boda de su hija. Sonreí por primera vez en la noche. David Thompson estaba a punto de aprender que algunas batallas no se podían ganar solo con dinero. La mañana del sábado llegó demasiado temprano. Dormir había sido imposible. Mi mente repasaba las palabras de David, las lágrimas de Julia, el peso de lo que estaba planeando. A las 8:30 de la mañana, ya estaba vestido y conduciendo hacia el Bella Vista. La ruta familiar no ofrecía ningún consuelo hoy. El restaurante se sentía diferente a la luz de la mañana. Los comedores vacíos siempre parecían más grandes, más honestos, sin invitados para actuar, sin máscaras que usar, solo mesas, sillas y el zumbido silencioso de la preparación. El SUV de Antonio estaba estacionado en el área de empleados. Bien, necesitaba esta conversación antes de la hora del almuerzo, antes de que otros camareros llegaran con su energía de fin de semana y chismes. Adentro, la máquina de café ya estaba funcionando. Antonio estaba en la estación de preparación, cortando cebollas con precisión mecánica, sus manos envejecidas moviéndose a un ritmo practicado. 20 años de amistad me habían enseñado a leer su estado de ánimo. Hoy parecía preocupado. «Llegaste temprano», dijo sin levantar la vista. «Los turnos de sábado no comienzan hasta las 10. No pude dormir. Serví café en 2 tazas, agregando azúcar en la suya, justo como le gustaba. El ritual se sintió importante, reconfortante. «Antonio, necesito pedirte algo». Él aceptó el café, finalmente mirándome a los ojos. Las líneas alrededor de ellos revelaban largas noches y decisiones difíciles. El peso de mantener un negocio familiar vivo en una ciudad cara. «¿Qué te molesta, amigo mío?». Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. «Mañana es la boda de Julia». «Ah, sí, en esa mansión en Hillsboro. Demasiado elegante». Tomó un sorbo de café. «Debes estar orgulloso». «Lo estoy, pero hay un problema». Me apoyé en el mostrador, eligiendo mis palabras con cuidado. «Su prometido no me quiere allí». El cuchillo de Antonio dejó de moverse. «¿Qué quieres decir? ¿Cree que no soy lo suficientemente bueno para sus invitados? Una vergüenza. Solo un camarero», dijo. El silencio se extendió entre nosotros. Antonio dejó caer el cuchillo, su expresión cambiando de confusión a algo más duro. «Ese hombre te dijo eso anoche. ¿Te dijo que no fueras a la boda de tu propia hija?» Las manos de Antonio se cerraron en puños. En su voz, escuchaba el eco de cada ofensa que él había sufrido como inmigrante. Cada vez que alguien lo miró como si no importara. ¿Qué clase de hombre rechaza a un padre en la boda de su hija? ¿El tipo que se preocupa más por las apariencias que por la familia? Respiré hondo. «Por eso necesito tu ayuda». Sus cejas se levantaron. «¿Qué puedo hacer?» «Contrátame para trabajar en la boda, solo por mañana. Un día». Antonio me miró como si hubiera sugerido asaltar un banco. «¿Quieres trabajar en la boda de tu propia hija?» «Samuel, eso es una locura. Es la única manera de que esté allí. David no puede prohibir a un camarero que trabaje en su evento. Seré invisible, solo parte del servicio,
pero la veré caminar por el pasillo. Estaré allí cuando haga sus votos. Negó con la cabeza lentamente. Eso no está bien. Un padre debe sentarse en la primera fila, no servir bebidas a extraños. A veces no conseguimos lo que debería ser. Tomamos lo que podemos conseguir. Antonio volvió a sus cebollas, picando más fuerte de lo necesario. La hoja del cuchillo reflejaba la luz de la mañana, brillando con sus emociones. ¿Realmente quieres hacer esto? Nunca quise nada más. Otro largo silencio. Afuera, los camiones de reparto roncaban, comenzando sus rutinas diarias. Los sonidos normales de un sábado por la mañana para todos, excepto para mí. Su empresa de catering, ellos manejan el servicio, dijo Antonio finalmente. Pero conozco al gerente, Giuseppe Torino. Trabajamos juntos durante años. Mi pecho se apretó de esperanza. ¿Me pondría en el equipo por ti? Sí. Giuseppe me debe favores. Antonio se limpió las manos en su delantal. ¿Estás seguro de esto, Samuel? Una vez que empieces a servir a esos invitados, no hay vuelta atrás, no hay dignidad en retroceder. Mi dignidad no está en cuestión aquí, la de él sí. Antonio estudió mi rostro buscando dudas que no encontró. Después de 20 años, conocía mi terquedad tan bien como cualquiera. Está bien, entonces. Llamo a Jeppe ahora por la mañana. Trabajarás en la boda mañana. El alivio me inundó como café caliente en una mañana fría. Gracias, Antonio. No lo olvidaré. Eres un buen hombre, Samuel Collins. Si ese yerno elegante no puede verlo, la ceguera es suya, no tuya. Terminé mi café, ya preparándome mentalmente para mañana. Pantalones negros, camisa blanca, pajarita si es necesario, el uniforme de invisibilidad que me permitiría presenciar el día más importante en la vida de mi hija. ¿A qué hora debo estar allí? La preparación comienza a las 11. Giuseppe te estará esperando entonces. Antonio volvió a su trabajo. ¿Y Samuel? No dejes que ese hombre te haga sentir pequeño. Te has ganado tu lugar en este mundo. Volviendo a mi coche, me sentí más ligero de lo que me sentí al llegar. Mañana, David Thompson aprendería que algunas batallas no se pueden ganar con dinero y amenazas. Algunos padres no podían ser comprados, intimidados o borrados. El sol de la tarde se sintió más cálido en mi rostro. Un día más de espera. La preparación en el salón de banquetes privado del Bella Vista se movía con eficiencia mecánica. Habían pasado 6 horas desde mi conversación con Antonio. 6 horas de servicio normal de almuerzo, sonriendo a los clientes, fingiendo normalidad, mientras mi mente contaba las horas para mañana. Las mesas redondas llenaban el espacio como islas blancas, cada una requiriendo un espacio preciso para que los camareros circularan. Me moví entre ellas con facilidad, ajustando ángulos, asegurándome de que la sala fluyera adecuadamente para el servicio de mañana. Las copas de cristal reflejaban la luz de las lámparas de araña que Antonio había instalado el año pasado, cada mesa convirtiéndose en una pequeña obra de arte, con servilletas dobladas y cubiertos pulidos. La recepción de la boda de Julia sería hermosa, incluso si solo pudiera verla desde la perspectiva de la cocina. El sonido de voces en la entrada me hizo levantar la vista. La risa de Julia resonó por la puerta, brillante y nerviosa, seguida por pasos más pesados en el suelo de mármol. La voz de David cortó el silencio de la tarde. Las flores deben colocarse allí, sin bloquear la pista de baile. Mis manos se detuvieron en el mantel que estaba ajustando. Estaban aquí para la inspección final, verificando los detalles para la perfección de mañana. No lo esperaba, no me había preparado para verlos antes del día de la boda. Papá, la voz de Julia vino de la puerta. Me di la vuelta, forzando una sonrisa. Se veía radiante en su ropa informal, las mejillas sonrosadas por la emoción y el estrés previo a la boda. Detrás de ella, la expresión de David cambió de confusión a reconocimiento y a algo mucho más oscuro. ¿Qué estás haciendo aquí? Sus palabras salieron duras, acusadoras, teatrales. Mantuve mi voz en el nivel profesional. Antonio me pidió que ayudara con la preparación. La cara de David se endureció. No puedes estar hablando en serio. Julia se interpuso entre nosotros, su brillo nupcial disminuyendo. ¿Qué está pasando ahora? Tu padre está manipulando la situación, dijo David elevando la voz. Le dije que no viniera a la boda, así que se contrata como empleado. Estoy aquí para trabajar, repetí, enderezando otra silla. Nada más. Esto es manipulación. La voz de David se quebró. ¿Quieres humillarme frente a mis invitados? La acusación flotó en el aire como vidrio roto. Julia se llevó las manos a la boca, los ojos muy abiertos ante la comprensión de que su día de boda se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Paren los dos. Su voz se quebró de emoción. Se supone que este es el día más feliz de mi vida. David me señaló como si estuviera contaminando su evento perfecto. Lo está haciendo a propósito, haciéndose la víctima, forzando su entrada a espacios a los que no pertenece. Pertenezco a cualquier lugar donde mi hija esté, dije en voz baja. Ya no, la máscara de civilidad de David finalmente se cayó. Ella es mi responsabilidad ahora, mi esposa, mis invitados, mi evento
Y no voy a permitir que sirvas bebidas a personas importantes mientras actúas como el padre mártir. Julia dio un paso hacia mí, las lágrimas comenzando a formarse. Papá, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Toqué su hombro suavemente. Pero no te preocupes, tus invitados ni siquiera notarán que estoy aquí. Solo haré mi trabajo. ¿Tu trabajo?, escupió David. Es mantenerte alejado. Esta boda cuesta más de lo que ganas en 5 años. No voy a dejar que la conviertas en una declaración patética sobre tu orgullo herido. Los números de nuevo, siempre volviendo al dinero con él, como si los valores en dólares determinaran el valor humano. Mi orgullo no está herido, dije. Está intacto. La risa de David fue áspera. ¿En serio? Entonces, ¿por qué esta farsa? ¿Por qué no aceptas que algunas puertas están cerradas para ti? Porque ella es mi hija. Y mañana, cuando necesite la bendición de un padre, estaré aquí para dársela, como ayuda contratada, sin importar el costo. Julia estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que me partían el corazón. Su planificación perfecta de la boda fue destruida por los 2 hombres que se suponía que debían proteger su felicidad. David se dio la vuelta hacia la puerta. Su decisión tomada. Ya veremos. La amenaza en su voz era inconfundible. Julia lo siguió, lanzando una última mirada de disculpa por encima del hombro. Lo siento mucho, papá. No te preocupes, cariño. Solo concéntrate en ser feliz mañana. Salieron, sus pasos resonando por el pasillo de mármol. Volvía a ajustar las mesas, pero mis manos temblaban un poco ahora. Las palabras de despedida de David tenían peso. La promesa de acción, no de rabia vacía. Por las ventanas del comedor, los vi alejarse en su coche. Mañana traería más de lo que esperaba, pero esta noche terminé de preparar la sala donde mi hija celebraría el comienzo de su nueva vida. Lo que sea que David estuviera planeando, estaría listo. Las sombras de la noche se extendieron por el comedor del Bella Vista mientras pulía los últimos cubiertos. Las mesas estaban listas como soldados en formación, cada lugar perfecto para los invitados de mañana. Habían pasado 4 horas desde la partida de David, 4 horas de trabajo constante que mantuvieron mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas. Las puertas de la cocina se abrieron. Antonio salió de su oficina, su expresión seria de una manera que me revolvió el estómago. Algo había cambiado en la hora desde la última vez que lo vi. Samuel, amigo mío, su voz tenía peso. Necesitamos hablar. Dejé la cuchara de plata que estaba puliendo. ¿Qué pasó? Antonio sacó una silla de la mesa más cercana, acomodando su cuerpo como un hombre que lleva malas noticias. El gesto por sí solo era revelador. Antonio rara vez se sentaba durante las horas de trabajo. Tu yerno regresó. Mis manos se detuvieron. ¿Cuándo? Hace 1 hora. Condujo en ese coche caro. Entró aquí como si fuera el dueño del lugar. El rostro envejecido de Antonio se endureció. Me hizo una oferta que se suponía que debía encontrar irresistible. Las palabras me golpearon como agua fría. David no había aceptado la derrota en el balcón. Por supuesto que no. Hombres como él no aceptaban nada que desafiara su control. ¿Qué tipo de oferta? Antonio se inclinó hacia adelante, su voz bajando. $5,000 en efectivo para que no te deje trabajar mañana. El número me impactó. 5,000 era más de lo que ganaba en 2 meses. Dinero que podría marcar la diferencia para el restaurante en apuros de Antonio. El rechazo casual de una suma así reveló cuán desesperado estaba David. ¿Qué le dijiste? Le dije que mis principios no estaban a la venta. Los ojos de Antonio brillaron. Entonces se enfadó. Empezó a hablar de inspectores de salud, revisiones de licencias de licor. ¿Cuántas personas importantes conocen el ayuntamiento? Mi pecho se apretó. David no solo estaba tratando de comprar la cooperación de Antonio, estaba amenazando su sustento, el negocio familiar que le llevó 20 años construir. Antonio, no tienes que... Para, levantó una mano callosa. ¿Crees que sobreviví 20 años en este negocio huyendo de matones? Tu yerno cometió un error. Me mostró quién es realmente. La intensidad silenciosa en la voz de Antonio era más aterradora que cualquier grito. Este era un hombre que construyó algo de la nada, que entendía la diferencia entre fuerza y poder. ¿Qué dijo exactamente? Que estabas obsesionado, inestable, que tenerte trabajando pondría en riesgo la seguridad de sus invitados. La boca de Antonio se torció de disgusto. Luego ofreció más dinero, 10,000, como si yo fuera un inmigrante que no entiende los valores americanos. La imagen completa se cristalizó. David no solo estaba avergonzado por mi presencia, estaba genuinamente asustado de lo que podría hacer, lo que podría decir a sus importantes invitados. El control que se había esforzado tanto por establecer se le estaba escapando. Siento mucho que te haya amenazado. ¿Amenazas? Antonio se rió, pero sin humor. Que lo intente. Yo también tengo amigos. No amigos ricos, sino buenos amigos. Amigos que entienden la lealtad. Retomé el pulido de los cubiertos, necesitando el movimiento para procesar lo que había aprendido. La desesperación de David era más profunda que el orgullo herido. Se trataba de algo fundamental, su necesidad de controlar cada aspecto de su mundo,
de eliminar cualquier variable que pudiera exponer sus inseguridades. Entonces, ¿qué pasa mañana? Mañana trabajas. Antonio se puso de pie, la decisión tomada. Giuseppe te espera a las 11, y si tu yerno quiere causar problemas, descubrirá que los inmigrantes sabemos cómo defendernos. Los cubiertos brillaban bajo las luces del comedor, cada pieza reflejando una imagen distorsionada de mi rostro. Mañana usaría esos mismos cubiertos para servir a los invitados de David, moviéndome a través de su evento perfecto, como un fantasma que no pudo exorcizar. Gracias, Antonio, por todo. No me des las gracias todavía. Su expresión se volvió preocupada. Hombres como tu yerno no se rinden fácilmente. Esta noche hará más llamadas, moverá más hilos. Mañana puede no ser como ninguno de nosotros espera. Miré alrededor del comedor una última vez. Sillas perfectamente alineadas, copas brillantes, flores dispuestas con precisión artística. La recepción de la boda de Julia, lista para los invitados, que nunca sabrían de la batalla librada por el acceso a ella. Que haga lo que quiera, dije. Mañana estaré exactamente donde pertenezco. Antonio asintió volviendo a la oficina. Recuerda, Samuel, no solo estamos luchando por mañana, estamos luchando por el derecho a existir en el mismo mundo que nuestros hijos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como las sombras de la noche. Ya no se trataba de una boda, se trataba de algo mucho más grande. Dignidad, respeto, el derecho a estar presente en los momentos que más importan. Mañana probaría todo lo que creía sobre mí, todo lo que le enseñé a Julia sobre defender lo que es correcto. David Thompson estaba a punto de aprender que algunos padres no podían ser comprados, amenazados o borrados. Terminé de pulir el último cubierto y apagué las luces del comedor. Una noche más para prepararme para la actuación más importante de mi vida. 22 horas de espera llevaron a este momento. El salón de banquetes brillaba bajo candelabros de cristal, cada superficie pulida a la perfección. Rosas blancas caían en cascada de centros de mesa altos, sus pétalos capturando la luz del atardecer como diamantes esparcidos. Me movía a través de esta elegancia, llevando una bandeja de plata con copas de champán, invisible en mi chaleco negro y pajarita. Los primeros invitados llegaron precisamente a las 5 p.m., ejecutivos de tecnología en trajes de $1,000, capitalistas de riesgo cuyas conversaciones casuales involucraban millones, oficiales de la ciudad cuyos apretones de manos podían cambiar políticas, el círculo de David, aquellos que importaban en su mundo cuidadosamente construido. Champán. Le ofrecí la bandeja a una mujer distinguida con perlas. Su vestido de noche probablemente valía más de lo que yo ganaba en 6 meses. ¡Qué hermoso!, sonrió, aceptando una copa. ¡Qué evento tan elegante! David realmente sabe cómo agasajar. A través de la multitud, vislumbré la mesa principal donde Julia brillaba en su vestido de novia, radiante a pesar de las cadenas invisibles que rodeaban su día especial. David estaba a su lado, saludando a los invitados con encanto experimentado, aunque sus ojos seguían buscándome al otro lado de la sala. Un anciano con un smoking impecable se acercó a mi estación. «Excelente servicio, joven. Es usted muy atento». «Gracias, señor. ¿Le gustaría un aperitivo, por favor?» Él escogió un canapé de salmón de mi bandeja. «Te desenvuelves bien. Pocos camareros tienen una gracia tan natural hoy en día». El cumplido me calentó más de lo que debería. Gracia natural. Si supiera los años de entrenamiento que crearon esa facilidad de movimiento, esa capacidad de navegar por espacios sociales con confianza silenciosa. Samuel ha trabajado con nosotros durante muchos años. La voz de Antonio vino de detrás de mí. Uno de nuestros mejores. El caballero asintió con aprobación. Se nota, el servicio adecuado se está convirtiendo en un arte perdido. La voz de David se extendió por la sala mientras se reía del chiste de alguien, pero su risa sonaba forzada, sus miradas en mi dirección cada vez más frecuentes. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, veía el mismo cálculo, preguntándose cuándo cedería, cuándo la humillación se volvería insoportable. Una joven con un deslumbrante vestido azul se acercó. «Disculpe, ¿puede ayudar a mi abuela a sentarse? Está teniendo problemas con el andador». «Claro». Puse mi bandeja en una mesa y ofrecí mi brazo a la anciana, guiándola cuidadosamente entre las mesas. Su sonrisa agradecida me recordó momentos similares hace mucho tiempo, cuando la cortesía no era solo un entrenamiento profesional, sino un instinto natural. «¡Qué caballero!», murmuró. «Sus padres lo criaron bien. Si supiera que mis padres se habían ido hace décadas, que todo lo que aprendí sobre la gracia bajo presión vino de años de actuar para una audiencia mucho más grande que esta». El comedor se llenaba constantemente con los invitados de David. Cada rostro representaba influencia, riqueza, conexiones que podían impulsar carreras o destruirlas con una palabra susurrada. Hablaban en el tono casual de aquellos acostumbrados al poder, discutiendo opciones de acciones y nombramientos políticos como otros,
Hablarían del clima. Julia captó mi mirada desde el otro lado de la sala y ofreció una sonrisa sutil, agradecida, apologética, orgullosa. En ese momento, se veía exactamente como a los 5 años, cuando insistía en que usara una corona en sus fiestas de té imaginarias, porque los padres también debían parecer importantes. David se dirigió a la mesa principal, preparándose para los brindis tradicionales. Su confianza parecía restaurada ahora, rodeado de sus pares, seguro en su territorio. La energía nerviosa de ayer se había transformado en algo más peligroso, la seguridad de un hombre que creía controlar cada variable. Cambié copas de champán por la sala, asegurándome de que todos estuvieran preparados para el discurso formal de la noche. El cristal cantó suavemente cuando las copas se tocaron, una melodía delicada que hablaba de celebración y alegría. En la mesa principal, David se levantó y golpeó su copa con una cuchara de plata. La conversación en la sala se calmó gradualmente, toda la atención dirigida al novio, que imponía su respeto a través de la riqueza y la influencia. Damas y caballeros, su voz resonó fácilmente por el espacio. Si puedo tener su atención por un momento. La sala se quedó en silencio mientras la voz de David imponía atención. Seguí moviéndome entre las mesas, llenando copas que apenas necesitaban recargarse, mis manos entrenadas firmes a pesar de la creciente tensión en mi pecho. Gracias a todos por compartir esta noche increíble conmigo y con Julia, comenzó David, su tono cálido y seguro. Estamos rodeados por las personas que más importan, colegas que construyeron esta comunidad, amigos que apoyaron nuestro viaje, familia que dio forma a nuestros valores. Los aplausos resonaron por la multitud. Julia le sonrió, su rostro brillando con alegría nupcial y champán. Me detuve cerca de una mesa de esquina, con una botella de champán lista, esperando a que terminara el brindis. La expresión de David cambió sutilmente, sus ojos encontrando los míos al otro lado de la sala. El éxito en la vida viene de entender tu lugar, de reconocer lo que realmente importa. Invitamos a algunas personas esta noche que representan la excelencia, el logro, lo mejor que nuestra sociedad ofrece. Algo frío se instaló en mi estómago. El brindis estaba tomando un giro inesperado, alejándose de la celebración tradicional hacia algo más puntual. Lo que importa, continuó David, su voz adquiriendo una clara nitidez, es reconocer los diferentes niveles de contribución. No todos alcanzan los mismos escalones. No todos tienen la misma importancia. Varios invitados se movieron, incómodos. Este no era el mensaje cálido y unificador que los brindis de boda normalmente transmitían. Tomen a este hombre, por ejemplo. La mano de David gesticuló directamente hacia mí, haciendo que todas las cabezas en la sala se giraran. Samuel Collins. Él es solo un camarero. Nunca ha logrado nada significativo. Nunca ha construido nada duradero. Un hombre que alcanzó su punto máximo a sus 20 y tantos y ha pasado 40 años en declive. La botella de champán se sintió demasiado pesada en mis manos. El rostro de Julia se puso pálido, sus ojos muy abiertos por el horror. Alrededor de la sala, los invitados intercambiaron miradas inciertas, incómodos con la crueldad que se desarrollaba ante ellos. Él quiere ser parte de esta celebración. La voz de David se hizo más fuerte, alimentada por la atención. Pero la verdad es que hay creadores y servidores, líderes y seguidores, personas que importan, y personas que simplemente existen para facilitar la vida de aquellos que lo hacen. Puse la botella de champán en la mesa más cercana, con una precisión cuidadosa. Mis manos se mantuvieron firmes, aunque mi corazón latía contra mis costillas. David, por favor, para. La voz de Julia era casi inaudible, perdida en el silencio aturdido. Pero David estaba más allá de detenerse, embriagado por el poder y la embriaguez del dominio público. Algunas personas pasan sus vidas soñando con la importancia, mientras que otras realmente la alcanzan. La diferencia es fundamental, inmutable. La selección natural en acción. Me ajusté la pajarita y me alisó el chaleco. Hábitos de otra vida afirmándose automáticamente. Cuando hablé, mi voz resonó claramente por la sala silenciosa. ¿Alguien quiere más champán? La simple pregunta, hecha con perfecta compostura, pareció romper el impulso de David. Me miró fijamente, tal vez esperando ira, lágrimas o una justificación defensiva. En cambio, encontró la misma cortesía profesional que le había mostrado a todos los invitados esa noche. Algunas personas asintieron en silencio. Tomé mi botella y continué mi ronda, moviéndome entre las mesas con la misma eficiencia elegante que había mantenido toda la noche. Cada servicio fue preciso, cada interacción cortés y cálida. David permaneció de pie, el brindis inacabado en el aire. Las palabras crueles lograron su propósito, estableciendo su dominio, demostrando su poder para humillar sin consecuencias. Pero algo en mi respuesta tranquila pareció robarle la satisfacción que esperaba. Una anciana cerca de la ventana se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos cenar ahora. Otros murmuraron en acuerdo.
agradecidos por cualquier escape de ese momento incómodo. Julia se presionó una servilleta en los ojos, tratando de preservar su maquillaje mientras procesaba el horror de lo que acababa de pasar. Llegué a la mesa principal de último, acercándome con el mismo comportamiento profesional que le había mostrado a todos los demás. Más champán para los recién casados. Julia me miró con lágrimas a punto de caer. Papá, lo siento mucho. Es tu día de boda, cariño. Nada más importa. David observó nuestro intercambio con los ojos entrecerrados, tal vez dándose cuenta de que su ataque público no logró quebrarme como pretendía. De hecho, mi compostura hizo que su crueldad pareciera mezquina y pequeña. La sala vibraba con una energía incómoda, los invitados luchando por procesar lo que habían presenciado. Las conversaciones se reanudaron gradualmente, pero la alegría de la celebración fue envenenada por la demostración de poder de David. Me moví hacia la cocina para revisar el próximo plato, dejando atrás una sala llena de personas que recordarían esta noche, no por su elegancia, sino por el momento en que un novio eligió la crueldad en lugar de la celebración. El daño ya estaba hecho, pero yo todavía estaba de pie. 15 minutos habían pasado desde el brindis de David, y la sala todavía vibraba con una incomodidad residual. Las conversaciones se habían reanudado, pero tenían una cualidad forzada, con los invitados esforzándose más de lo normal para mantener el espíritu festivo. Continué mis rondas de servicio, ofreciendo segundas porciones y limpiando platos con la misma eficiencia silenciosa. Cerca de la pared opuesta, un joven de unos 20 años estaba sentado, jugando con su teléfono, mirando ocasionalmente la televisión montada encima del bar. El Bellavista mantenía películas clásicas reproduciéndose durante los eventos. El toque de glamour del antiguo Hollywood de Antonio, que distinguía su lugar de los salones de banquetes estériles de los hoteles. La atención del joven se dividió entre el dispositivo y la pantalla, donde las imágenes en blanco y negro parpadeaban en el fondo de la conversación de la boda. Algo captó su atención, haciéndolo inclinarse hacia adelante y estudiar la televisión más de cerca. Estaba limpiando copas de una mesa cercana cuando escuché su jadeo. «Dios mío», dijo lo suficientemente alto como para llamar la atención de sus compañeros. «Está en la televisión». Varios invitados levantaron la vista de sus conversaciones, siguiendo su mirada hacia la pantalla encima del bar. La emoción del joven era contagiosa, atrayendo más miradas hacia lo que fuera que lo había capturado. «Es el mismo hombre». Su voz resonó claramente por el salón de banquetes. «El camarero». La palabra se extendió por las mesas cercanas como una piedra arrojada a un estanque. Las cabezas se volvieron entre la pantalla de la televisión y mi posición cerca de la estación de postres, tratando de entender la conexión. Una anciana en un vestido esmeralda miró por encima de sus gafas a la pantalla, luego a mí, luego de vuelta, su rostro transformándose en reconocimiento y admiración. «Recuerdo esa película», dijo, su voz temblorosa por la emoción. «Era maravilloso. ¡Qué presencia! ¡Qué habilidad natural!». Más invitados se acercaron, atraídos por el creciente alboroto. La televisión mostraba a un joven con un uniforme naval, su rostro serio y esperanzado mientras hablaba con alguien fuera de cámara. La imagen era clara, a pesar de su edad. Cada detalle claro bajo la cuidadosa iluminación del restaurante. «Definitivamente es él», confirmó otra voz. 30 años más joven, pero absolutamente la misma persona. Sentí el peso de cada mirada en la sala posarse sobre mí como focos. La cuidadosa invisibilidad que había mantenido toda la noche se evaporó en un instante, reemplazada por la incómoda exposición que había evitado durante décadas. La copa de champán de David se resbaló de sus dedos, golpeando su plato con un fuerte ruido que pareció resonar a través del repentino silencio. Su rostro se puso pálido, su boca ligeramente abierta, mientras miraba entre la televisión y yo. «Damas y caballeros», gritó el joven ahora de pie en éxtasis. «Tenemos a una verdadera estrella de cine sirviendo nuestro champán». La revelación se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Los invitados sacaron sus teléfonos, buscando bases de datos de películas y servicios de streaming. Los asistentes mayores compartieron recuerdos de ver mis películas en los cines, sus voces animándose con nostalgia y descubrimiento. «Samuel Collins», leyó una mujer en su teléfono. 7 películas importantes entre 1988 y 1995. Nominación al Globo de Oro por Atlantic Crossing. Las manos de Julia se presionaron contra su boca, los ojos muy abiertos, no de vergüenza, sino de creciente comprensión. Estaba viendo los sacrificios de su padre con nuevos ojos, comprendiendo la magnitud de lo que él había renunciado por su futuro. Continué limpiando la mesa frente a mí, mis movimientos inalterados a pesar del escrutinio. El joven en la pantalla de la televisión decía sus líneas con pasión y convicción, mientras que el hombre mayor en el salón de banquetes simplemente hacía su trabajo. «¿Por qué no dijiste nada?», gritó un invitado,
su tono respetuoso en lugar de burlón. Levanté la vista de los platos que estaba apilando y encontré su mirada con la misma dignidad silenciosa que había mantenido toda la noche. Esta noche no se trata de mí. La simple respuesta pareció profundizar la fascinación de la sala. Aquí estaba un hombre que había comandado las pantallas de los cines, que había sido reconocido y celebrado, ahora sirviendo champán sin buscar reconocimiento ni trato especial. David permaneció congelado en la mesa principal, sus elaborados planes de dominación desmoronándose a su alrededor. El hombre que él había despedido públicamente como insignificante acababa de ser revelado como alguien que había logrado exactamente el tipo de reconocimiento que David deseaba desesperadamente. Alrededor de la sala, se levantaron teléfonos mientras los invitados buscaban clips y fotos, ansiosos por conectar su glamuroso descubrimiento con el elegante camarero que los había impresionado toda la noche. La televisión siguió encendida, ajena al drama que se desarrollaba en su brillo. La sala pulsaba con susurros animados y dedos que señalaban. Los invitados se agolpaban alrededor de los teléfonos celulares, buscando clips y fotografías, sus rostros brillando con la emoción del descubrimiento. Seguí sosteniendo mi bandeja vacía, sintiendo el peso de cada mirada, pero manteniendo la misma postura profesional que había tenido toda la noche. Los susurros se hicieron más fuertes. 7 películas entre 1988 y 1995. Nominación al Globo de Oro. Recuerdo haberlo visto en los cines. La emoción era contagiosa, extendiéndose por el salón como ondas en un estanque. Puse mi bandeja en la mesa más cercana y me desaté lentamente el delantal. El simple gesto se sintió monumental, como quitarme un disfraz que había usado durante mucho tiempo. Debajo de él, mi camisa blanca y mi chaleco negro permanecieron, pero algo fundamental había cambiado. Sí, dije, mi voz resonando fácilmente por la sala que de repente se había quedado en silencio. Soy yo en la película, fui actor. La admisión pareció liberar algo en el aire. Los invitados se inclinaron hacia adelante, atraídos por la confianza silenciosa en mi tono. Pero cuando nació Julia, continué, mirando el rostro de mi hija bañado en lágrimas, elegí a la familia, elegí el amor en lugar de los focos, el trabajo estable en lugar de la fama incierta, y nunca me avergonzó servir a los demás, el trabajo honesto que pagó por la educación y el futuro de mi hija. Julia se levantó y caminó hacia mí, su vestido de novia susurrando contra las mesas, mientras se abría camino entre la multitud. Los otros invitados se apartaron, abriendo un camino entre nosotros. Papá, su voz se quebró en la palabra. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Extendí la mano y tomé las suyas, sintiendo el temblor a través de los guantes blancos. El pasado no nos define, cariño. Lo que importa es que estoy aquí contigo en el día más importante de tu vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando rímel y dejando rastros oscuros. Renunciaste a todo por mí. Lo gané todo. La corregí. Una hija que se convirtió en una mujer extraordinaria. 28 años viéndote crecer, aprender y tener éxito. Ningún papel podría haberme dado eso. A nuestro alrededor, la sala estaba en completo silencio. Incluso el personal de la cocina había salido de sus puestos, atraído por la emoción que se desarrollaba en su comedor. Un anciano cerca de las ventanas fue el primero. «Es usted un verdadero caballero». Las palabras parecieron romper una barrera. Otros invitados se pusieron de pie, sus aplausos comenzando tímidamente, pero creciendo más fuertes. Pronto, toda la sala estaba de pie, celebrando no la revelación de una antigua celebridad, sino el reconocimiento de un carácter genuino. «Por Samuel», gritó alguien. «Por los verdaderos hombres que eligen la familia», añadió otra voz. Los aplausos continuaron, cálidos y constantes. Miré alrededor a los rostros que habían presenciado mi humillación una hora antes, y ahora no mostraban nada más que respeto y admiración. Julia me abrazó, su velo de novia cayendo en cascada sobre nuestros hombros. «Estoy tan orgullosa de ser tu hija». En la mesa principal, David permaneció sentado, su rostro pálido y su copa de champán olvidada en su mano. El hombre que lo había despedido públicamente como insignificante, ahora se enfrentaba a la realidad de lo que había hecho. Humilló a un actor respetado frente a personas que recordarían este momento durante años. Los aplausos disminuyeron gradualmente, pero la energía en la sala se había transformado por completo. Los invitados se acercaron con cálidos apretones de manos y sonrisas genuinas, ya no viendo a un empleado, sino reconociendo a un ser humano semejante, digno de respeto. «Señor Collins», dijo una joven, «acabo de encontrar clips de Atlantic Crossing en línea. Su actuación fue increíble. Gracias». Respondí simplemente, pero esta noche le pertenece a Julia y a David. La mención de su nombre pareció despertar algo en el novio. David se levantó lentamente de su silla, sus movimientos inciertos,
como un hombre que aprende a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala, y vi algo que no esperaba, vergüenza genuina, la primera grieta en su armadura de arrogancia y control. La celebración continuó a nuestro alrededor, pero me encontré necesitando un momento lejos de la atención. 20 años de invisibilidad hicieron que el repentino foco de atención fuera incómodo, a pesar de la calidez. Me dirigí hacia la zona del bar, buscando el rincón tranquilo donde Antonio mantenía café caliente para su equipo. El ritual familiar de servir café ayudó a estabilizar mis manos. El vapor subía de la taza, llevando el rico aroma que había marcado incontables turnos en el Bellavista. Algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando todo lo demás cambiaba. Samuel Collins, viejo y magnífico impostor. La voz detrás de mí llevaba décadas de historia compartida. Me di la vuelta y encontré a Francisco Moraes acercándose con su sonrisa ancha característica, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora tardía. ¿Francisco? Me senté con mi café y abracé a mi viejo amigo. ¿Qué haces aquí? Julia me invitó hace semanas. Dijo que su padre trabajaba en este lugar, pero no mencionó que era Samuel Collins. Sus ojos brillaban con malicia. Imagínate mi sorpresa al entrar y encontrarte escondido detrás de una bandeja de servicio. Francisco se veía exactamente como lo recordaba. Traje costoso, postura segura, el porte de un hombre que nunca abandonó la industria que definió nuestra juventud. No me escondo, dije. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Samuel, ¿sabes lo que está pasando con tus películas? Atlantic Crossing se emite en canales retro mensualmente. Es un clásico de culto. Los jóvenes cineastas estudian tus técnicas de actuación. La información se sintió surrealista. Mientras servía champán y limpiaba mesas, en algún lugar del mundo, la gente estaba analizando el trabajo que hice hace 30 años. Eso es maravilloso, Francisco. Pero hablo en serio. Hay una conversación sobre un documental sobre actores que desaparecieron en su apogeo. Tu nombre surge constantemente. El entusiasmo de Francisco era contagioso, sus manos gesticulando mientras pintaba cuadros de reconocimiento renovado y resurrección de carrera. Mi vida está aquí ahora, lo interrumpí suavemente. Con la familia, con el trabajo que importa. Francisco estudió mi rostro, tal vez viendo algo que no esperaba. Realmente estás contento, ¿verdad? Sirviendo mesas cuando podrías estar comandando los escenarios de nuevo. A través de la puerta, podía ver a Julia mezclándose con los invitados, su rostro brillando de orgullo y amor. David permanecía en la mesa principal, todavía procesando las revelaciones de la noche. Más que contento, dije, realizado de maneras que nunca lo estuve durante mis días de actuación. Pero las oportunidades, Samuel, la industria ha cambiado. Los actores de carácter están de moda, tu experiencia, tu presencia natural. Francisco hizo una pausa, leyendo mi expresión. Ni siquiera estás tentado. Tomé mi café de nuevo, dejando que su calor se filtrara a través de la porcelana y llegara a mis palmas. El éxito no se mide en focos, Francisco. Se mide en el amor de las personas que importan. Francisco siguió mi mirada hacia Julia, la comprensión surgiendo en su expresión. Ella no sabe, ¿verdad? Lo grande que fuiste realmente. Ella sabe que la amo. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Samuel Collins, el filósofo, se rió Francisco, pero su tono era respetuoso, no irónico. Siempre fuiste diferente al resto de nosotros. No diferente, solo claro sobre mis prioridades. Permanecimos en un silencio cómodo, dos viejos amigos separados por décadas de elecciones diferentes. El camino de Francisco llevó a conexiones continuas en la industria. El mío a través de bandejas de servicio y reuniones de padres y maestros. Ninguno de los dos estaba equivocado, pero solo uno me trajo paz. La oferta sigue en pie, dijo Francisco con calma. Si quieres explorar las posibilidades, conozco gente que estaría encantada de trabajar contigo de nuevo. Lo aprecio de verdad, pero mis días de actuación han quedado atrás. Francisco asintió, finalmente entendiendo que no se trataba de falsa modestia o miedo, sino de un contento genuino con la vida que había construido. Al otro lado de la sala, noté a David de pie ahora, su postura diferente a la de antes. La arrogancia se había desvanecido de sus hombros, reemplazada por algo más pesado, el peso del reconocimiento y el arrepentimiento. Tengo que volver, le dije a Francisco. Obligaciones familiares. Claro, Francisco me apretó el hombro. Sea como fuere, tomaste la decisión correcta. Esa hija tuya te mira como si hubieras colgado la luna. Mientras Francisco se mezclaba de nuevo con la multitud de invitados, terminé mi café y me preparé para regresar a lo que sea que viniera a continuación. La noche había traído revelaciones que nunca esperé, pero mis prioridades permanecieron inalteradas. La felicidad de Julia, la paz de la familia, la simple satisfacción de un trabajo bien hecho. David se dirigía al micrófono ahora,
su rostro decidido. El acercamiento de David al micrófono atrajo todas las miradas en la sala. Su confianza anterior se había evaporado, reemplazada por los movimientos cuidadosos de un hombre navegando en territorio emocional desconocido. Me quedé cerca del bar, observando a mi yerno prepararse para dirigirse a la misma audiencia que había comandado tan intensamente una hora antes. Golpeó el micrófono, y la sala se quedó instantáneamente en silencio. Los invitados de la boda que hablaban animadamente sobre mi carrera como actor volvieron su atención al hombre que me había humillado públicamente, curiosos sobre lo que diría ahora. «Damas y caballeros», comenzó David, su voz sin la autoridad anterior. «Más temprano esta noche, dije cosas que fueron imperdonables. Quiero pedir disculpas, especialmente a Samuel». El silencio era absoluto. Incluso el personal de la cocina dejó de limpiar para escuchar. Me equivoqué, completamente equivocado. Los ojos de David encontraron los míos al otro lado de la sala. Él no es solo un camarero, es un padre maravilloso, un hombre de carácter genuino, que renunció a la fama para criar a su hija con amor y dedicación. Su voz se quebró en las palabras. El experimentado hombre de negocios luchando contra la vulnerabilidad pública. Lo juzgué por estándares superficiales, por ingresos y posición social, cuando debería haber reconocido la profundidad de su carácter. Samuel Collins es más hombre de lo que yo me imaginaba, y lamento que haya tardado hasta esta noche en darme cuenta. David hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que venía a continuación. «Samuel, si lo aceptas, me gustaría empezar de nuevo, no como el suegro vergonzoso que intenté esconder, sino como el amado padre de Julia. Bienvenido y honrado en nuestra familia». La sala contuvo la respiración. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando mi respuesta a esta retractación pública. Caminé hacia la mesa principal, mis pasos medidos y tranquilos. Julia observaba con lágrimas corriendo por su rostro, las manos presionadas sobre su corazón. «Gracias, David», dije, mi voz resonando claramente por la sala. «La familia es lo que más importa. Todo lo demás es solo ruido». Extendí mi mano hacia él. Él la tomó con ambas manos, el gesto más que un apretón de manos. Era un puente sobre el abismo que su crueldad anterior había creado. «Lo siento», susurró lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo escucharan. «Me sentí amenazado por tu relación con Julia, temiendo que me hicieras parecer pequeño en comparación. Tú hiciste eso por tu cuenta», respondí suavemente. «Pero podemos seguir adelante desde aquí». Julia se levantó y se acercó a nosotros, su vestido de novia revoloteando a su alrededor como nubes. Puso sus brazos alrededor de nosotros dos, creando un círculo de reconciliación que parecía imposible una hora antes. «Los amo a ambos», dijo entre lágrimas de alegría en lugar de dolor. La sala estalló en aplausos, pero esta vez fue diferente. No el reconocimiento educado de una obligación social, sino una celebración genuina de una resolución auténtica. Los invitados se levantaron de sus asientos, levantando copas en brindis espontáneos, a Samuel, a la familia, al verdadero carácter. Antonio salió de la cocina, su rostro envejecido brillando de satisfacción. 20 años de amistad llevaron a este momento de vindicación, y su sonrisa dijo todo lo que las palabras no podían expresar. Los aplausos continuaron, y David se dio la vuelta para dirigirse a la sala una última vez. Esta noche se suponía que era para celebrar el amor y los nuevos comienzos. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que el amor incluye honrar a las personas que dieron forma a la mujer con la que tengo la suerte de casarme. Levantó su copa de champán. «Por Samuel Collins, actor, padre, y el hombre que le enseñó a mi esposa que el verdadero éxito significa poner a la familia en primer lugar». El brindis resonó por la sala, las copas tintineando en armonía, no en obligación. La celebración, que comenzó como una exhibición de riqueza y estatus, se había transformado en algo más profundo, un reconocimiento de valores auténticos y carácter genuino. Julia tomó mi brazo como su acompañante formal para la cena mientras comenzaba el baile. «¿Me harías el honor del baile de padre e hija, papá?» «Siempre», respondí. Mientras caminábamos hacia la pista de baile, vi mi reflejo en los espejos a lo largo de la pared, todavía con mi chaleco y corbata de camarero, pero de alguna manera viéndome diferente. No como un empleado contratado, sino exactamente como era, un padre celebrando la felicidad de su hija. La música comenzó, y Julia y yo bailamos, mientras los invitados de la boda formaban un círculo a nuestro alrededor. David miraba con una sonrisa genuina, su arrogancia anterior reemplazada por lo que parecía ser gratitud. Francisco apareció en el borde de la multitud, levantando su copa en un sutil saludo al hombre que eligió el amor sobre la fama, y encontró a ambos al final. «Él no es más que un camarero», dijo David con todo el peso de su superioridad.
como si servir a la gente fuera un crimen y no un oficio con más dignidad que su falsa cortesía. Humillado en el balcón, con un reloj familiar en las manos y el orgullo intacto, descubrí que, para hombres como él, el valor se mide en cuentas bancarias, nunca en carácter. Pero qué fina ironía de la vida. El hombre que me expulsó de la boda fue el primero en arrodillarse cuando se enteraron de que una vez fui aplaudido en salas mucho más grandes que la suya. Trabajé toda la noche con mi uniforme de invisibilidad, sirviendo champán a quienes nunca me miraron a los ojos, y fue precisamente ese anonimato lo que me devolvió el escenario. Mientras él daba su discurso sobre niveles de contribución, la televisión de fondo le recordaba a todos que una vez fui protagonista, no de una película, sino de mi propia vida, y allí, entre copas vacías y miradas atónitas, lo entendí. A veces, para ser visto, primero tienes que fingir que eres invisible. Al final, no tuve que gritar ni reclamar mi lugar, solo seguí haciendo mi trabajo, mientras la verdad hacía el suyo. David se disculpó como si fuera un favor, pero yo ya había ganado mucho antes. Mi hija me miraba como si yo fuera un héroe, y eso pesa más que cualquier trofeo. Ahora soy el suegro no deseado que se convirtió en leyenda, y si eso molesta, bueno, tal vez sirva de lección. Nadie humilla a un padre que ya ha enfrentado cámaras, audiencias y el tiempo. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón del me gusta. Eso me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿vale? Te espero en la próxima historia.